Ok. Ok. Entonces estamos ahora en el tema de consejería en momentos de crisis, ¿no? Momentos de crisis. Primero veremos una definición. ¿Qué es una crisis? Una sugerencia de una definición sería esta: situación amenazante en la vida que nos hace perder el balance emocional. O sea, nos hace perder el equilibrio, ¿no? Equilibrio emocional. Y la persona cuando cae en crisis no puede ver la solución, o por lo menos no ve toda la solución, o no la ve inmediatamente, ¿no? Inmediatamente. Entonces, cuando perdemos el balance emocional, entonces ya estamos en crisis. Y por eso no sé si tú te diste cuenta que cuando una persona está en crisis, se siente afligida, no sabe qué hacer, ¿no? Se desespera, etc. Es porque ha perdido el equilibrio emocional. Ahora vamos a mirar las verdades sobre la crisis. Algunas sugerencias sobre esto. Todos tenemos problemas en la vida, pero no todos caemos en crisis. Aunque la gran mayoría sí. No importa cómo somos, en algún momento toda persona pasará por crisis. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, los ciclos de la vida, ¿no? Los ciclos de la vida. En el caso de las mujeres, el ciclo de la vida es menstruación, maternidad, menopausia y vejez. En una de esas etapas, la persona ha de pasar por alguna crisis, ojalá que no en todas, ¿no? Por ejemplo, la menopausia podría ser una crisis si es que no es bien manejada. O inclusive la maternidad, que son 9 meses, que la señora podía pasar alguna crisis, ¿no? Por ejemplo, el matrimonio, ¿no? El inicio del matrimonio puede ser una crisis. O en la mitad del matrimonio, o al final del matrimonio, cuando los hijos se nos van, también puede ser una crisis, ¿no? O también los aspectos positivos y negativos, o los cambios positivos y negativos. La jubilación, por ejemplo, es una crisis, ¿no? Etcétera. O algún suceso inesperado que puede ser una crisis. Ok, ahora 2.2. Las crisis nos atacan en puntos vulnerables y nos hacen más vulnerables. Por ejemplo, un padre que espera hijos honestos cae en crisis si ellos tienen problemas con la justicia. O un padre que no tuvo la ocasión de estudiar y se esfuerza por educar a sus hijos, ¿no? Cae en crisis si los hijos no responden, ¿no? No responden al esfuerzo de papá o de mamá y de mamá. Entonces el papá puede caer en crisis. Son aspectos vulnerables de la vida. Ahora, la crisis se envuelve en una pérdida del balance emocional, como ya hemos dicho. Nos ponemos nerviosos cuando el estrés no cede a nuestros medios normales de salir de él. Cuando el balance no se restablece, entonces estamos en crisis. Podemos estar en momentos difíciles sin caer en crisis. Momentos difíciles. Es decir, podemos estar muy ocupados, pero sin caer en crisis, ¿no? Porque solo caemos en crisis cuando perdemos el balance emocional. He escuchado de personas que trabajan al día, trabajan 16 horas y están bien, ¿no? Pero hay personas que si trabajan demasiado, por alguna razón, pierden el balance emocional y entonces caen en crisis.
2.4. La crisis dura, o mejor, el foco de atención en la crisis se hace más estrecho, ¿no? Solo vemos el problema. Hay una visión de túnel, pues. O sea, no vemos la luz. Pero otros sí lo pueden ver. De ahí la importancia de compartir a alguien de confianza o a un profesional la crisis. 2.5. Dura 4 a 6 semanas. Puede ser menos o puede ser más. Ahora, no podemos resistir el estado por más tiempo. Si no se resuelve, nuestro organismo nos impulsa a buscar cualquier solución. Y si no hay solución, la persona puede caer en vicios como alcohol, drogas, relaciones extramatrimoniales, etcétera, etcétera, ¿no? 2.6. La crisis en sí no es mala. Al contrario, toda crisis tiene el potencial de producir crecimiento o volvernos más vulnerables. Es un clímax y nunca salimos igual de ella. Ahora observen, ¿la crisis nos fortalece o nos debilita? Eso depende de cómo lo afrontamos o cuál es nuestra actitud hacia lo que nos está pasando. Para los chinos puede ser un peligro o puede ser una oportunidad de crecer. En realidad, debería ser una experiencia de conocer más a Dios, de crecer más en la vida espiritual, etcétera, etcétera, ¿no? Debería ser para nosotros eso. Yo creo que cuando Pablo en Romanos 8:35 dijo, ¿quién nos va a separar del amor de Cristo? Y él mencionó varias circunstancias difíciles, tribulación, angustia, persecución, falta de comida, falta de vestido, aún la misma muerte. Dijo Pablo, en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Pero cómo? Es por nuestra actitud. Actitud. Si en la crisis tú confías, oras, buscas ayuda, dependes de Dios, etcétera, entonces, y agradeces a Dios, te consagras al Señor, ¿no? Abandonas algún pecado, entonces a buena hora la crisis llegó, ¿no? Pero si no, estamos fritos. Y 2.7, las crisis no nos afectan a todos con la misma intensidad. La presencia y la profundidad de la crisis dependerá de múltiples factores personales. Factores personales. Por ejemplo, trasfondo social, ¿no? Trasfondo social. Por ejemplo, creencias o inclusive herencia familiar o las experiencias pasadas también. También el temperamento puede ayudarnos, ¿no? Por ejemplo, Pablo era un temperamento colérico. Entonces, a Pablo casi no le importaba la crisis, no le afectaba la crisis. Por eso dijo en Hechos, capítulo, no me acuerdo qué capítulo es, Pablo dijo, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Es en Hechos 20, versículo 24. Hechos 20, 24. Pero de ninguna cosa hago caso. Observen, de ninguna cosa hago caso. Si Pablo hubiese hecho caso, sus momentos difíciles, ¿no? Las circunstancias difíciles, Pablo no hubiera ido más. Entonces, la importancia del temperamento ayuda mucho en esto. Y 2.8,
Las crisis normalmente están atadas o relacionadas a eventos del pasado. La situación presente que causa la crisis trae recuerdo de una situación pasado similar. Por ejemplo, alguien pierde el trabajo y cae en crisis. Probablemente su papá también pasó lo mismo, ¿no? Ese es un ejemplo entre muchos otros más. Muy bien. 2.9. ¿Cómo podemos saber? ¿Cómo podemos saber que alguien o tú estás en crisis o alguien está en crisis? Primero, se observa su conducta, una conducta extraña. ¿Cuál es esa conducta extraña? Pierde el interés en las actividades que le producen placer. O puede estar nervioso, o puede estar triste. Esa es la conducta extraña. No se concentra la conducta extraña. Los síntomas físicos que pueden ser dolor de cabeza, poco sueño o nada de sueño o mucho sueño también, ¿no? Sin energías, son síntomas físicos. O relaciones interpersonales, ¿no? Se siente solo. O cambios en su forma de comportarse con los demás. O sea, no se relaciona, no llama, está apagado. Y habilidad para pensar, o sea, no presta atención, no puede concentrarse. Esos son los síntomas de una crisis. Si conoces a alguien así, entonces está en crisis. Ahora, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando encontramos a alguien así? Te dice, mira, pastor, hermano, no sé qué hacer, hermanito, estoy en crisis, estoy con angustia, hermano, te dice, ¿no? No puedo dormir, te dice el hermano. Quiero quitarme la vida, no tengo ganas de vivir, te dice el hermano, ¿no? Entonces ahí hagamos una intervención inmediata. No puedes tú decirle, oye hermano, voy a orar por ti. O no puedes tú decir, ya mañana te veo. No, no tiene que ser inmediata la intervención. Iniciar la acción, o sea, la acción de ayuda. Entonces, la ayuda puede ser darle un texto bíblico. La ayuda puede ser inmediatamente ora con él o con ella. O visítale. La acción, ¿no? Evita la catástrofe. Claro, si alguien está en crisis y una crisis es el suicidio, obviamente hay que intervenir rápido y fomentar la esperanza y la expectativa positiva. Hay que animar a la gente, alentar a la gente, dar apoyo médico, ¿no? O un equipo que le pueda dar apoyo psicológico, apoyo pastoral, enfocar el problema, es la solución del problema, ¿no? ¿Ya? La solución del problema, enfocar. No tienes por qué estar criticándolo, ¿no? O investigando tanto el pasado. No necesariamente tiene que ser así, sino inmediatamente se le ayuda. Y reforzar su estima propia. Porque la persona cuando está en crisis piensa que no vale nada, que no significa nada, que nadie le quiere y todo lo demás, ¿no? Entonces hay que reforzar esa estimación propia. Hay que recordar que hay alguien que le ama y que murió en la cruz por él, que dio su vida en la cruz para salvarlo y que para Cristo él o ella es muy importante, muy especial. Hay que reforzar esa estima propia, ¿no? Muy bien.
Vamos a mirar los tipos de crisis. Hay un montón. Hay un montón. Pero estas son algunas. Depresión. Depresión. Suicidio. Muerte de un ser querido y divorcio. La depresión, como tú sabes, la depresión te hace perder el equilibrio emocional. Cuando una persona se deprime, está asustada, ¿no? Está asustada, está nerviosa, mucho sueño, nada, o perder el sueño, se desespera, no sabe qué hacer, se siente mal, pues, ¿no? Depresión. Suicidio, para algunas personas, llegar a este punto es, ¿qué diríamos? Es una solución al problema. Una solución al problema. ¿Ya? Llegar a este punto. ¿Te acuerdas de Judas? Judas fue y se ahorcó. Así él solucionó su problema. ¿Te acuerdas de Aitofel? El que quiso matar a David. Muchas veces, y como no lo logró, también se suicidó, se ahorcó. Esa es una forma de salir del problema o de evadir el problema o de fingir un problema, de fingir la paz, ¿no? Se quitan la vida. Y la muerte de un ser querido es otra crisis, ¿no? Más abajo vamos a mirar qué podemos hacer cuando alguien pierde su ser querido. Y el divorcio. No sé qué piensas tú de esto, pero el divorcio para mí, es un problema que nunca termina. Estos son tipos de crisis los más agudos, ¿ya? Hay otros más. Y el número 5, ¿qué hacemos? ¿Qué textos bíblicos podemos darle a alguien que pasa por esta situación? Tengo algunos, hasta 2 o 3. Y ahí está, Salmo 93. Salmo 93. A ver, ¿puedes ver ese texto? Sobre todo el Salmo 93, verso 1. Ahí lo tienes. Salmo 93, verso 1. Las primeras palabras de ese salmo son interesantes. Dice, Jehová reina. ¿Qué significa que Jehová reina? Significa que Jehová no está en crisis. Él reina sobre la crisis. Él está encima de mi crisis. Él conoce mi crisis, sabe las causas de mi crisis y Él está allí metido en mi crisis. Así que tú puedes buscar a Dios, ¿no? Y pedirle su ayuda en esos momentos. Segundo de Corintios 4, 7 al 9, Pablo en ese pasaje dice, no me acuerdo bien, voy a buscar el pasaje. Segundo de Corintios 4. Pero tenemos este tesoro, dice Pablo, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, pero no angustiados. En apuros, pero no desesperados. Perseguidos, pero no estamos solos. Derribados, dice Pablo, derribados, pero no destruidos. ¿Ven? Sí, hay esperanza, pero no destruidos. Y 1 Corintios 10, 13 dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana.
Pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentado o probado más de lo que podamos resistir, sino que dará o hará juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Dios tiene una salida a toda persona que cae en crisis. Las salidas no son iguales para todos, pero Dios hace una salida. Dios da una salida. Y esa salida tenemos que buscarla. Por eso hay que venir a Dios. Hay que orar y pedirle que nos ayude, porque Él tiene una salida. Muy bien. Sí, pastor. Entonces estamos terminando la parte que estaba pendiente de la sesión 3 y invitar a los hermanos si tal vez tienen alguna pregunta para continuar. Por favor, si las preguntas son para llenar los espacios en blanco, hay un poquito de paciencia en la grabación, ahí van a ver esas palabras para que completen, ¿no? Ahorita hay que aprovechar al máximo si hay alguna consulta acerca del tema expuesto por el pastor. Está nuestro hermano José Antonio González y nuestro hermano César Aníbal Izama. Hermano José Antonio. Buenos días, amados. Dios les bendiga. Buenos Hermanos, días. buenos días, hermanas. Dios les bendiga. Gracias al Señor por este día nuevamente. Y bueno, tengo varias inquietudes. Una vez pude hacer como un conversatorio y en el cual se trató, justamente era de psicología pastoral y hablaban de procesos neuroquímicos, por supuesto, procesos humanos, como usted bien lo dijo en el último pasaje bíblico, que pueden ser comunes a nosotros. Y así lo uní, lo concatené para esta pregunta con un libro que yo leí llamado Tras las Máscaras. Y hay una máscara llamada la máscara de la dependencia, que me llamó poderosamente la atención. Habla de una duración, o nos explica de una duración de 4 a 6 semanas. Hay personas que son capaces de, con una máscara, siempre ponerse como dependientes de esa relación en la cual buscan sentirse víctimas todo el tiempo. ¿Qué debemos hacer en ese momento y cómo podemos utilizar patrones de identificación específica para ello, para poder entonces avanzar, dejarlo a un lado? O sea, porque me pasó una vez, no sabía qué hacer, si dejarlo a un lado, avanzar con otra persona, porque se me complicó esa situación. Entonces, ¿qué se debe hacer en ese momento? Si después del tiempo perentorio, que a lo mejor es un tiempo que puede ser flexible, entre 4 y 6 semanas, y viendo procesos comunes al género humano, yo no soy psicólogo, yo no soy psiquiatra, yo no soy parte de lo que es la medicina, pero viendo pues elementos que dicen, bueno, no avanzo, ¿qué hago? ¿Lo dejo a un lado? ¿Continúo? ¿Qué hago? En la crisis, por supuesto, ¿no? Ok, hermano. Primero, creo que tenemos que reconocer nuestras limitaciones. No somos salvadores, somos pastores. Y si como pastor tengo una limitación y no puedo ir más, hay que ser sinceros y decir a la persona, mira, respecto a tu situación, hermano, yo no puedo dar más. Hasta aquí te puedo ayudar. Por favor, busca alguna otra ayuda en algún profesional. Eso podemos hacer. 2, creo que si podemos ayudar a la persona referente a la careta que pone, creo que hay que darle un pequeño estudio bíblico sobre la importancia de abrirnos como personas. Y para mí un pasaje clave, 2 pasajes claves para mí sobre esto es 2 de Corintios, el capítulo 4
capítulo 4, a partir del versículo 1 hasta el 6. Pablo ahí presenta un problema que casi todos tenemos. ¿Cuál es el problema que casi todos tenemos? Es mostrar al mundo, mostrar a los demás algo que por dentro no somos. Ese es un problema especialmente de los pastores. Mostramos a los demás algo que por dentro no somos. Entonces, por ejemplo, nos dicen que los pastores no hay que molestarnos. Ya, pues no voy a molestar, ¿no? Así que voy a presentar mi carita de siempre sonriente y no voy a llorar, no voy a enojarme porque me han dicho que no tengo que molestarme, ¿no? Así que todo mi carita es una careta de sonriente. Y la gente dice, uy, ese pastor es feliz todavía, nunca tiene problema, ¿no? No, eso no es cierto. Él de repente, él tendrá muchos más problemas que los demás, ¿no? Y creo que el pastor necesita consejería también, ¿no? Entonces, ese es un problema de muchos de nosotros, los predicadores, ¿no? También la gente, ¿no? Demostrar al mundo algo que por dentro no somos. Y a mí me ayuda mucho, según en Corintios 4, versículo 1, cuando Pablo dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Un primer aspecto para vencer esa careta es reconocer que vivimos por la misericordia de Dios. Un segundo aspecto, el versículo 2, es antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Un segundo aspecto es renunciar lo que está adentro de la persona, adentro de nosotros, ¿no? Y presentarnos tal como somos. El texto dice, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad. Entonces, mostremos lo que somos y no una careta. Y para eso hay que renunciar a lo oculto y vergonzoso que podía haber dentro de nosotros alguna cosa que no está bien. Y hay que renunciar a eso. Cuando renunciamos a lo que tenemos adentro de nosotros, entonces recién vamos a poder mostrar a los demás lo que realmente somos. Si estoy enojado, si guardo un resentimiento, bueno, pues tengo que renunciar a eso, ¿no? Y mostrarme tal como soy. A ver, hay gente que dice, bueno, yo soy así, pues, ¿no? Yo soy así, yo soy resentido, así que me tienen que aguantar. Puede ser que no sea resentido, o puede ser que él esté adoptando una actitud de resentido, ¿no? O de repente sí está resentido, pero ¿qué va a hacer entonces? Tiene que renunciar a eso, ¿no? Y así se presentará la persona tal como es. En el versículo 5, Pablo dice que nosotros debemos, en el versículo 5, dice Pablo, que debemos buscar la gloria de Dios en nuestro ministerio. Versículo 5. Y en el versículo 6 tenemos que buscar o andar en la luz. Andar en la luz. Hablo de internamente, que tengamos luz adentro. Y que esa luz la vamos a reflejar también a los demás. Ese es un primer pasaje. No puedo explicarte más porque no es un estudio bíblico que estamos haciendo ahorita, ¿no, Normita? No podemos hablar más. Pero un segundo pasaje que ayuda mucho y que nosotros podemos estudiarlo después es Primera de Juan. Miren este pasaje de Primera de Juan. Rico pasaje es esto. Primera de Juan. El capítulo 1 de Primera de Juan. ¿Ya? Mira Primera de Juan, el capítulo 1. Versículos del 5 al 10. Ahí le voy a referir solamente tres versículos
donde la persona que presenta una careta tiene un proceso. Y este es un proceso no progresivo, sino regresivo. Observe. Versículo 6. Primer proceso regresivo. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué pasa? Mentimos. ¿A quién mentimos? A los demás. Mentimos a otros. Porque dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. ¿A quién mentimos? A los demás. Esa es careta, ¿no? Y el segundo proceso regresivo, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos, segundo proceso. No solamente mentimos a los demás, también nos engañamos a nosotros mismos con la careta que llevamos. Y tercero, versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Qué significa eso? Que si nosotros seguimos guardando careta, guardando algo en el corazón, ¿no? Y no mostramos a la gente lo que somos, con el tiempo la palabra de Dios no nos hará ningún efecto. La gente puede escuchar el mensaje de la Biblia una y otra vez y no pasa nada. Es decir, la palabra de Dios no hace efecto en la vida, no producirá cambio. ¿Por qué? Porque venimos mostrando una careta y así nos engañamos a nosotros mismos o engañamos a los demás. Por lo general, cuando alguien pone una careta, es porque tiene algo que quiere ocultar y no es capaz de mostrarlo a los demás. Tal vez esos dos pasajes, estudiándolo un poquito más, podía ayudar a la persona en este problema, ¿no? Y hermano José Antonio. Gracias, hermano. Gracias. Dios te bendiga. Gracias. Ya, manito. A ti también, hermano. Continuamos con nuestro hermano César Aníbal Izama. ¿Tiene su pregunta? Ya, mi hermano, pastor, buenos días. Buenos días, hermano. Este es en tiempos de crisis que estábamos hablando. Es una situación que estoy pasando yo personalmente. Ya. No sé, tal vez, ¿cómo se llama? Me encaja a mí personalmente, viendo, porque estoy pasando una crisis económica que nunca había pasado. Tal vez no he sentido ya llevo ya como un año y algo así, por la situación tal vez de la pandemia, que nos golpeó a todos. No tengo un pequeño negocio, pero no sé, se me vino todo abajo y por eso estoy un poquito, digamos, decaído, ¿no? Tal vez sería, bueno, excelente para mí algunas palabras de parte de ustedes que estoy así pasando, tal vez una oración, algo por el estilo, no, hermano pastor. Ok, hermano. O sea que usted está decaído y preocupado por la crisis económica que está afrontando. Sí, así es. Ya, hermano. Muy bien. Un pasaje que a mí me ayudó muchísimo en la crisis de esta pandemia. Un pasaje que me ayudó mucho es Habacuc, capítulo 3. No sé si usted conoce este pasaje, hermano. Habacuc 3, versículos 17 al 19. Habacuc dice así: en el contexto de crisis económica,
Usted sabe que este pasaje lo escribe Habacuc cuando Judá está siendo invadida por los babilonios, ¿no, Normita? Por los babilonios, ¿no? Nabucodonosor llegó a Judá y por espacio de 2 años, Babilonia ha rodeado Judá por 2 años. Y en esos 2 años, pues no ha habido agua, no había luz, no había comida, no había casi nada. No había, por el saqueo, por la manera como Nabucodonosor sitió a Judá, sobre todo a Jerusalén, ¿no? Entonces, en ese contexto, Habacuc dice estas palabras, un contexto económico, crisis económica. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. ¿Qué cosa, no, hermano? Tremendo, ¿ah? La higuera no producía, las vides no daban frutos, el olivo, no había producto, los labrados no daban su mantenimiento, las ovejas han sido llevadas por los babilonios, las vacas fueron sacadas de los corrales. ¡Wow! ¡Qué crisis! ¿Ah? Pero ¿cuál es la actitud del profeta? Con todo, yo me alegraré. ¿En quién? En Jehová. Y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. ¿De quién habla aquí Dios, el profeta Habacuc? ¿De quién está hablando? Bueno, aquí hay 2 personajes. Es Dios, es Habacuc, el mismo profeta que también está en la crisis económica, y creo que también es Judá. ¿Qué dice de Dios? ¿Qué dice de Dios Habacuc en este pasaje? ¿Qué dice de Dios? En el versículo 18 dice que Dios es mi salvación. Dios de mi salvación. Dios es salvador. En el 19, ¿qué dice de Dios? Que Él es fortaleza. Él es salvación en la crisis. Él es fortaleza en la crisis. Pero, ¿cuál es la clave en este pasaje? Son 2 palabras. Subraílos. Con todo. Mire esa palabrita. Con todo. Le podríamos poner a este pasaje como tema fe en 2 palabras. Fe en 2 palabras. ¿Cuáles son las 2 palabras? Con todo. O siempre, también se puede traducir. Siempre. Y yo me alegraré en Jehová. Con todo, me gozaré en el Dios de mi salvación. Con todo. ¿Qué significa eso, con todo? Que Dios es la razón de nuestro gozo en medio de los problemas. Que Dios es la solución en medio de los problemas. Que solamente Dios nos puede sacar de una crisis en medio de los problemas. Entonces, ¿qué hace el creyente? El creyente busca a Dios. Depende de Dios. El creyente avanza en su comunión con Dios en medio de la crisis. ¿Qué hacen las personas que no conocen a Cristo en una crisis? Se afligen, lloran, roban, ¿no? Cualquier otro camino pueden seguir. Pero ¿qué hace un creyente? El creyente dice, no importa lo que estoy pasando, porque Dios es mi fortaleza. Dios es mi salvación. Y mire la actitud del profeta. Yo me alegraré en Jehová en la crisis, ¿no? En la crisis. Cuando uno hace esto, entonces Dios interviene
Dios abre la puerta. Dios tiene muchísimas puertas para abrir cuando nosotros tenemos una actitud positiva hacia lo que nos pasa. Como dice Romanos 8:37, ¿no? Antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Pero ¿cómo somos más que vencedores? ¿Cómo? Cuando nuestra actitud en la crisis es bíblica. Es decir, estamos tranquilos, confiamos en Dios, trabajamos, oramos, ¿no? Confiamos en Dios, dependemos de su sabiduría, creemos que Él nos va a sostener en momentos difíciles. Esos detalles son muy importantes para que seamos más que vencedores. Porque escuche, hermano César, uno podía decir, gloria a Dios cuando ya pasó la crisis. Pero gloria a Dios, mientras estamos en la crisis, no es fácil. Pero ahí somos más que vencedores. Cuando mientras estamos en la tempestad y confiamos en Dios y buscamos a Dios y dependemos de su sabiduría, ahí en medio de la crisis somos más que vencedores. ¿Me comprende? Pero si mientras pasamos la crisis no desesperamos, nos afligimos, no buscamos a Dios, yo creo que no somos más que vencedores. No somos más que vencedores. Entonces, esa es una parte que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Nuestra actitud bíblica hacia lo que nos está pasando. ¿Y cuál es? Lo que el profeta está diciendo, ¿no? Con todo, aunque falta esto, falta lo otro, el negocio se fue por allá, con todo, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Así que le sugiero que usted, hermano, memorice estos 3 versículos y los repita constantemente durante este día, ¿no? Lo repita constantemente durante este día. Ya, hermano. Es un pasaje que a mí me encanta mucho y que me ayudó mucho en esta crisis de la pandemia. Y el otro texto que usted sabe muy bien es Filipenses 4:13, ¿no? ¿Sabe qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me Ya, fortalece. correcto. ¿Qué significa eso? O sea que Pablo está diciendo, estoy capacitado por Cristo para hacer frente a cualquier situación económica. ¿Ya? ¿Sí? Eso podemos hacer, ¿no? Y el Ya, mi Señor, hermano, muchas gracias. y el Señor abrirá puertas, hermano, para usted. Estoy seguro que usted saldrá de esta situación. De repente Dios quiere cambiar su dirección en cuanto al trabajo, ¿no? O de repente Dios le está diciendo, pase más tiempo de oración o lea más la Biblia, ¿no? Por algunas razones Dios permite las crisis, ¿no? Por algunas razones. Así es que hay que aprovecharla. Hay que aprovecharla. Amén. Ya, mi hermano. Muy bien, hermanito. Muchas gracias. Y nuestra hermana Ivette Ceballos tiene una consulta. Amén. Buenos días, pastor, ante Buenos todo. días. Buenos días, pastor, profesor. Buenos días a cada uno de mis hermanos. Yo, igual que al hermano, estoy pasando una crisis familiar con mi esposo, con mis padres, y eso también me pone en crisis con la iglesia. Entonces, escuchando todos los consejos, leyendo los libros que usted ha dejado para leer, mi problema sería que encontrar a alguien que me pueda escuchar, ¿no? Porque no tengo a quien contar todo lo que tengo, me lo tengo yo. Y escribiendo lo que usted dijo, que uno se siente triste, tiene ganas de llorar, sí, todo eso me pasa, pero estoy confiando en Dios y estoy tratando de ver cómo solucionar este problema. Muchas veces he buscado un consejero. En mi iglesia no existe porque es una iglesia pequeña, recién está en formación. Yo vengo de una iglesia grande que estaba en Italia y ahí estaba bien, ¿no? O sea,
Viniendo aquí en Perú he encontrado muchas dificultades y una crisis tremenda, ¿no? Que vengo batallando y quisiera dedicarme al 100% a Dios, pero muchas cosas me impiden, ¿no? Tengo mi padre que tiene Alzheimer y yo lo estoy acudiendo. Veo también a mi madre, tengo a mi esposo que es alcohólico y no se deja ayudar. Mi hijo que reniega por eso, pelea con su padre, es el único hijo que tengo. Y entonces me siento atada de no poder trabajar y a veces me molesto con los hermanos porque a pesar de todos mis problemas que yo pueda tener en el hogar, dejo todo y colaboro en la iglesia, voy, hasta soy líder de oración, soy líder de evangelización, porque trato de darme tiempo para hacer todo lo que sea, ¿no? O sea, me falta tiempo y a veces mi crisis también entra cuando los hermanos pues no vienen, no van, ¿no? Y todo el trabajo lo tenemos los líderes y tenemos que responder. Entonces a veces siento que no puedo más, siento que no sé a qué renunciar, ¿no? Si renuncio a mi familia y yo no quiero renunciar a Dios. Y la verdad, pastor, me siento así, no puedo hacer mis tareas, no tengo tiempo para leer bien, estudiar, sentarme a hacer, porque ya descuido de repente mi hogar. Entonces, bueno, como usted acaba de decir, tengo que escoger, el Señor me ayude, pero también dice, no honrar a tu padre y a tu madre, que ellos lo necesitan. Tengo mis hermanos, pero ellos están lejos, una hermana tengo en Italia, otro hermano que está en Tarapoto, yo estoy en Arequipa. Y no están, pues, los únicos que estoy soy yo, que estoy al lado de mis padres. Y he venido justamente de Italia para compartir con ellos, pero no pensé que iba a ser así esta carga pesante que tengo. Soy la única mujer en casa, tengo solo un hijo. Pastor, estoy en crisis. Un consejo. Y también para que, como un testimonio, para que mis hermanos, si se encuentran en esa situación, puedan hallar una solución. Amén, pastor. Gracias. Hermanita. Gracias, hermana. Gracias, hermana, por compartir su situación. Como usted ve, hermana, alguien en el chat que es pastor y psicólogo, acabo de leer, le ofrece ayuda. Creo que puso su correo ahí, digo, su número telefónico, celular, ahí puso. De repente usted puede llamar a este pastor que es psicólogo también, dice, que le puede ayudar. ¿Ya? ¿Vio en el chat, Amén. Por hermano? favor, me lo repite, de repente lo vuelve a mandar porque estaba conversando, no me di cuenta de que mandó. Ya. Gracias. Y ahí está en el chat. Bueno, aquí, hermanita, no puedo darle tal vez todo lo que usted necesita, pero le puedo decir, le puedo dar un texto bíblico que espero que le pueda ayudar, ¿ya? Antes que leer el texto bíblico, le digo lo siguiente: no renuncie ni a Dios ni a su familia. Dios y su familia son muy, muy, muy importantes. Ahora, tal vez podría limitar su participación en la congregación. Eso sí, podría hacer. Pero un texto que me encanta mucho es el Salmo 63:1. Dice Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde aguas no hay. ¿Qué dice David en ese salmo? Dice que Dios es su primera prioridad. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Habla de que Dios es su primera prioridad. Luego dice, mi alma tiene sed de ti, su alma. El alma de David posiblemente estaba frustrada. David tuvo muchísimos problemas, como usted sabe, ¿no?
Así que David está frustrado. David está en crisis. Pero David, ¿qué dice? Mi alma tiene sed de ti. Está diciendo que por encima de todos sus problemas, Dios puede saciar su alma. No hay que descuidar nuestra alma. Nuestra alma necesita ser saciada, satisfecha. Y Dios puede hacer eso. Toda frustración se resuelve en Dios y en la adoración a Dios. Entonces, usted, hermanita, siga buscando a Dios y siga alabando a Dios. Ahí se resuelve la frustración. Cuando buscamos a Dios y cuando alabamos a Dios. ¿Ya? Ahora, si su alma está satisfecha, su cuerpo también estará tranquilo. Porque David dice, mi carne te anhela. Entonces, no dejemos de encontrar en Dios satisfacción de nuestra alma. Escúchame esto. Si nosotros no llenamos nuestra alma, o si nuestra alma no está satisfecha, saciada, somos peligrosos a los demás. Lo voy a decir más particularmente. Una alma no satisfecha es una alma peligrosa a otros. ¿Por qué? Porque vivimos siempre en relación, ¿no? Así que proyectamos en los demás lo que tenemos adentro, ¿no? Entonces, procure usted, hermanita, y yo también, procuremos llenar nuestra alma en la presencia de Dios, satisfacer nuestra alma en la presencia de Dios, ¿no? Que su alma esté tranquila, satisfecha, llena, saciada, para que no seamos peligrosos a los demás. Más bien, para que seamos de bendición a los demás, a su esposo, a sus hijos, a sus padres, etcétera, ¿no? Entonces, separe tiempo, no tanto para la iglesia, separe tiempo para usted y su relación con Dios. Pase tiempo con Dios, pase tiempo más con Dios y llene su alma en Dios. Esa es mi sugerencia, hermanita. Gracias, pastor. Muchas gracias. Bien, hermanita. Amén. Continuamos con la sesión porque si no, no vamos a avanzar. Y en la otra siguiente rueda de preguntas con nuestros hermanos que tal vez han querido preguntar en este momento. Amén. Para continuar con la sesión. Gracias, pastor. Y vamos a proyectar la segunda parte. Normita, te pido que hagamos un descanso de 5 minutos, por favor, ¿ya? Ya, pastor. Entonces tenemos el receso de 5 minutos. Sí, por favor, ¿ya? Amén. Gracias. Amén. Hermanos, por favor, no se olviden de poner su asistencia a través del chat. Ponen presente. ¿Sí? Gracias.
Hermana, quiero hacer una pregunta, aprovechar que el profesor estaba ahorita en el receso. ¿Puedo, por favor? Dígame, hermano, buenos días. Buenos días. Para los otros cursos, yo me supongo que ya están avanzados, pero van a abrir nuevas fechas. Sí, ya se están abriendo nuevos cursos, justo terminando ya la sesión. Antes de despedirnos, les voy a también a dar la buena noticia que nuestro pastor Lucas, por ejemplo, va a empezar un nuevo curso en desarrollo familiar. Perfecto. Y ya les voy a estar dando todos los datos. Ya apenas terminemos, porque este curso va a empezar quincena de diciembre, ¿sí? Ahí le voy a dar todos los Hermano, datos. gracias. Muchas gracias. Dios te bendiga, hermano. Amén. Y nos comunicamos igualmente con usted y cuadramos todo y con usted, ¿cierto? Así es, así es. Y también los demás cursos. Por el Facebook están saliendo ya también los anuncios, pero este anuncio es primicia y le vamos a ir dando al final aquí de la sesión. Ajá. Sí. Gracias, hermana. Dios te bendiga. Gracias. Bendiciones. Bueno, entonces ahora sí creo que ya estamos todos acomodándonos todos para continuar con la sesión. Pastor Lucas. Sí. También está buscando. Wow. Muy bien. Ok, hermanos, entonces seguimos. Ahora vamos a mirar el tema de dos situaciones por las que creo que todos
por lo menos el estrés, bueno, la gran mayoría está pasando la misma situación, ¿no? En que estamos viviendo puede producir esto. Y el agotamiento, a donde no quisiéramos llegar, pero algunos líderes, sí, a veces llegamos al agotamiento. ¿No? Entonces vamos a mirar un poquito sobre esto. Este no es un estudio del tema o de los dos temas, no es un estudio. Simplemente algunos puntos, algunos aspectos, alguna idea, ¿no? Que esperamos que nos pueda ayudar. Ok, entonces vamos a definir qué cosa es el estrés, ¿no? Una sugerencia podría ser esta, ¿no? Cualquier tipo de acción o situación que demanda de la persona situaciones por encima de los niveles corrientes. Entonces, esas demandas alteran el equilibrio del cuerpo. Recuerda esto, que el estrés está en todas partes. Ahora, creo que creo que por un lado el estrés es bueno, ¿no? Porque el estrés te motiva, te impulsa a salir de una situación. Así que el estrés debe ayudarnos más bien a levantarnos y a hacer las cosas mejor. ¿Qué causas tenemos para el estrés? Bueno, una causa puede ser el trabajo excesivo. Otra causa puede ser la conciencia de no tener buena relación con Dios. Otra causa puede ser la falta del carácter que necesitamos para enfrentar la vida. Otra causa puede ser los problemas económicos, etcétera, etcétera. Las consecuencias que nos llevan al estrés es que la persona tiene, digamos, dolor de cabeza. La persona tal vez no se concentra. La persona pierde la alegría. La persona es irritable, ¿no? O la persona se aísla, etc. La solución al estrés es ver la causa de ella. Si la causa es el excesivo trabajo, entonces hay que tomar una decisión, ¿no? Hay que buscar las prioridades y dejar las secundarias, ¿no? Si el estrés es un tema espiritual, entonces igualmente hay que limitar de repente las actividades en la iglesia, ¿no? Porque hay que priorizar nuestra relación con Dios y con nuestra familia. Un texto bíblico que ayuda mucho al estrés es lo que Jesús dijo en Mateo 6:33. Buscad primeramente. Mateo 6:33. 6:33. Buscad primeramente. Primero el reino de Dios y los demás vendrá por añadidura. Perfecto. Muy bien. Eso por ahí. El agotamiento. Y la deserción pastoral. Ya. En el agotamiento, una definición. ¿Qué es agotarse, pues, no?
¿qué es el agotamiento? Yo diría en 2 palabras. Agotamiento es quemarse. Usted prende un fósforo y el fósforo se enciende, ¿no? Brilla, está ardiendo, pero luego comienza a apagarse poco a poco, ¿no? Poco a poco se apaga y se apaga. Eso es el agotamiento, ¿no? ¿Ya? Y habemos personas que empezamos así con fuerza. Estamos encendidos, ¿no? Estamos apasionados, ¿no? Pero luego comenzamos a apagarnos. ¿Qué está pasando? Es decir, estamos agotados. Las víctimas, las posibles víctimas del agotamiento, es que toda persona de alto rendimiento es candidato al agotamiento. Personas de alto rendimiento es candidato al agotamiento. Pastores, médicos, ¿no? Profesionales en las áreas de la vida, ¿no? Toda persona que está involucrada en muchos quehaceres de la vida, yo creo que puede pasar por el agotamiento. Tal vez no todos de la misma manera, pero de alguna manera hay agotamiento. Por ejemplo, los maestros en estos días de pandemia, ¿no? Que han tenido que dar clases vía virtual, ¿no? Zoom y todo eso, ¿no? Inclusive los niños también se han estresado, ¿no? Entonces, a cualquier edad uno puede estresarse. Entonces, las personas de alto rendimiento son las víctimas del agotamiento. ¿Qué causas produce el agotamiento? Bueno, por ejemplo, en lo que respecta al pastor o a los pastores, ¿no? Un pastor que se siente impulsado para la obra, en vez de ser llamado por Dios a la obra, puede pasar por agotamiento. Otra causa es no poder controlar el ritmo del trabajo o tratar de hacer todo solo o excesivo contacto con los problemas de la gente, los pastores que predican, enseñan y hacen consejería pastoral, que visitan. Bueno, estos pastores son candidatos, ¿no? Al agotamiento. O las preocupaciones excesivas por cosas pequeñas. Eso es otra causa. Expectativas pocas realistas. Es otra causa. Expectativas pocas realistas. Desarrollo de demasiadas actividades rutinarias, ¿ya? O una visión inapropiada de las prioridades que Dios tiene para mi vida y para mi ministerio. Visión inapropiada de mis prioridades. Yo creo que toda persona profesional debe tener su enfoque en algo específico y no tratar de hacer todo, ¿no? O también una visión equivocada de nuestra relación con Dios. Visión equivocada de la relación con Dios. Que más abajito vamos a ver un poquito de Moisés, ¿no? Y también de un salmista llamado Asaf. Los síntomas externos pueden ser aumento de la actividad y estacionamiento de la productividad. Es un síntoma externo. O también puede ser irritabilidad, fatiga física o falta de deseo de hacer lo que nos gusta, ¿no? O falta de arriesgarnos para hacer algo que tenemos que hacer. Y síntomas internos es falta de coraje, falta de identidad personal y autoestima. Inclusive
desgaste emocional o también actividad mental negativa. No puedo. Esto es mucho para mí. No soy capaz para esto, etcétera, etcétera. En agotamiento físico, tenemos ahí el ejemplo de Moisés y también de Elías. Un aspecto positivo de Moisés es que él tenía un corazón pastoral. Corazón pastoral. Y esto se ve en Éxodo, el capítulo 2. Corazón pastoral. Moisés se entrega por completo a su pueblo, ¿no? A Moisés le falta tiempo. Tiene más de 1 millón de gente. Él es pastor de una inmensa congregación, ¿no? Entonces, Moisés está preocupadísimo por la situación espiritual de la gente y está hablando con Dios, ¿no? Y el pueblo ha pecado y Moisés, a pesar de que tiene corazón pastoral, ¿no? Pero no sabe qué hacer porque hay mucho trabajo, ¿no? Hay mucho trabajo. Entonces, aparece su suegro y el suegro le dice a Moisés, si tú haces todo, te vas a morir, porque él está completamente agotado. Los problemas de la gente son muchos, y mucha gente, y resolverlos, Moisés pasó por un momento de agotamiento. ¿Y qué hace Moisés? Echa la culpa a Dios por sus problemas, ¿no? Y la respuesta de Dios, no llevarás tú la carga solo del pueblo. Entonces, la fatiga del ministerio le fastidia a Moisés, ¿no? Y entonces Moisés decide nombrar gente que le ayuda en el ministerio. Así que un ejemplo de agotamiento físico es Moisés. En el caso de Elías, Elías también se agotó físicamente. Cuando oyó que Jezabel le iba a matar, Elías corrió, huyó, pero Dios le encontró en el camino, ¿no? Y Dios le ayudó. ¿Cómo le ayudó? De 2 maneras. Uno, Elías, siéntate por ahí, descansa, sé que tienes hambre, así que voy a mandarte cuervos con carne para que comas. Y haré que una viuda te prepare una torta, etcétera, etcétera, ¿no? Pero Elías estaba agotado físicamente. Él pensó que era el único sobreviviente que adoraba a Dios. Pensó, pero no, estaba equivocado. Habían 7,000 que no se rindieron a los pies de Baal. Elías es otro ejemplo de agotamiento físico. Agotamiento espiritual tiene 2 causas. El legalismo religioso. El legalismo religioso, ojo con eso. ¿Qué significa el legalismo religioso? Hacer las cosas por rutina, hacer las cosas porque hay que hacerlas, ¿no? Hay que hacerlas. Y si no las hago, me voy a sentir mal, voy a estar mal con Dios, etc. Legalismo religioso. El legalismo religioso esclaviza, pero también agota. En cambio, la relación personal con Dios, eso sí es gozoso, eso alegra, eso trae vida. Y la otra causa espiritual es esperando lo que Dios no ha prometido. Así que hay que saber qué cosas ha prometido Dios y qué no. Y en las que Dios no ha prometido, que se haga su voluntad y no la nuestra. En las soluciones al agotamiento, no sé si normalmente tienes escrito algo ahí. No, no tienes escrito. Voy a decir entonces. Las soluciones al agotamiento, bueno, mantener una sana y buena relación con Dios.
2, hacer ejercicios. 3, delegar. 4, poner en orden nuestras prioridades y hacer lo que nos toca hacer. ¿Ya? Hacer lo que nos toca hacer. Y confiar que Dios va a ayudarnos, ¿no?, a resolver cualquier situación de la vida. Esas son algunas de las soluciones. Vamos a este tema que es muy importante para los que somos pastores. En nuestro ministerio tenemos varias áreas de responsabilidad. Lo llamamos servicios especiales. Entre esos servicios especiales, tenemos el matrimonio, funerales, quinceañera, dedicación de niños, que es la entrada, graduación, y que hayan otras más, ¿no? Los funerales le llamamos salida y la dedicación de niños lo dejamos entrada. Porque si hay una salida, también debe haber una entrada, ¿no? Ok, ahora, del matrimonio vamos a hablar un poquito más adelante. Ustedes tienen material sobre este tema en la separata. De la quinceañera no vamos a decir por hoy nada, ustedes saben de eso. Dedicación de niños, tampoco, porque ustedes saben lo que significa eso. La graduación también, ¿no? Pero son servicios especiales que hay que tomarlos en cuenta en nuestro ministerio. Pero del cual tenemos que enfatizar un poco más son los funerales. ¿Ya? Son los funerales. Voy a decir una frase que creo que nos puede ayudar en cuanto a los funerales. Y es esta. Es esta. Creo que un ministerio de oro es atender a los moribundos y participar de los funerales. Lo voy a repetir. Un ministerio de oro es atender a los moribundos, estar con los moribundos y participar en los funerales. Lo voy a decir de otra manera. Aunque lo que voy a decir no es tan fácil tampoco para mí, ¿no? Pero es esto. Es un pecado imperdonable no hacer algo por los moribundos y participar en los funerales. Son dos momentos importantes en nuestro ministerio. En esta pandemia no ha sido posible estar con los moribundos, estar presente con ellos, ¿no? Inclusive también los funerales, ¿no? Porque muchos pacientes que murieron los han cremado y la familia nunca más los ha visto. Era la situación que vivíamos, bueno, no nos permitió este ministerio. Pero cuanto podamos, tenemos que ser partícipes de esto. Siga, Normita. Hay unas preguntas que tenemos que hacer. ¿Está usted consciente de que va a morir? Supongo que sí, ¿no? Supongo que sí. Porque ustedes y yo, de dos cosas no vamos a escapar. De morir, uno, y dos, de estar en la presencia de Dios o en el tribunal de Cristo. ¿Cuál es la esperanza de que muera en Cristo? Recuerden, Juan 11:25.
yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Creo en esto, que la muerte para un cristiano no es el fin de la vida, sino el comienzo de la vida verdadera. ¿Qué hacemos con un enfermo terminal? Vamos a mirar el proceso psicológico de un enfermo. Primero, hay negación. Hay negación. O sea, el enfermo dice, digamos, el médico le dice al enfermo, mira, señor, lo siento, pero usted tiene cáncer y le resta poca vida. ¿Qué es el paciente? Reacciona y dice, no puede ser. No puede ser. Yo soy un buen cristiano, amo a Dios, ¿no? Etcétera. Pero no puede ser. Su primera reacción. Su segunda reacción es ira. ¿Por qué a mí? ¿Por qué no al otro? No. ¿Por qué a mí? Su tercera reacción es negociación. Señor, si tú me sanas, haré esto. La cuarta es rechazo o depresión, ¿no? Puede rechazar a Dios, puede resentirse con Dios o con la familia. Y el quinto proceso es aceptación. El paciente dice, me voy a morir. Ahora, cuando uno visita a un enfermo terminal, uno no sabe exactamente en qué etapa del proceso está. Pero hay que tomar en cuenta este proceso. Ahora, cuando uno pierde un ser querido, ¿no? Entonces, ¿qué queda? La familia. La familia. Y hay un proceso de dolor en la familia. Digamos, hoy que estamos fecha 27, ¿no? Hoy que estamos 27 de noviembre. Hoy día muere un ser querido. Muy bien. Al tercer día sería el día lunes o el martes 30. El martes 30, la herida se abre de la familia. Y entonces la familia necesita ayuda pastoral. El pastor debe o visitarle o llamarle. Si le visita, debe hacerlo a partir de las 6 de la tarde. No buscando un lonche, sino buscando ayudar a la familia. ¿Y por qué a partir de las 6 de la tarde? Porque la tarde se oscurece y la oscuridad trae melancolía a la familia. Es ahí cuando el pastor toca la puerta y visita a la familia. A la familia le va a encantar tu visita al tercer día después del funeral. Ahí puedes orar, puedes compartir un pasaje de la Biblia, etc. Luego, al mes, la herida otra vez se abre y necesitan una visita pastoral o una llamada pastoral. Igual, a partir de las 6 de la tarde, llegas a la casa, ese es un ministerio de oro. 3 meses después, ¿no? 3 meses después, digamos, se murió el 27 de, hoy sábado 27, al 27 de diciembre, enero al 27 de febrero, 3 meses después. 3 meses después, entonces, ¿qué pasa? La familia otra vez entra en crisis, ¿no? Necesita ayuda pastoral. 6 meses después, igual, la herida se abre. Y al año, la familia dice, por favor, hagamos un culto de acción de gracias. Pastor, venga, etc. El pastor tiene que estar ahí dispuesto, presto para apoyar a la familia. Es el proceso de dolor
de una familia cuando se le muere un ser querido. Notarán entonces que la familia necesita de nuestra presencia. ¿No? De nuestra presencia. Muy bien. Estos ejercicios, usted lo puede hacer en algún momento. Digamos, usted acaba de morir, ¿no? ¿Ya? Y la pregunta es, ¿a quién le comunica? O sea, ¿quién es la primera persona a quien la vas a comunicar? Por supuesto que tú no puedes comunicarlo ya porque tú te has muerto ya, ¿no? Pero puedes tomar la decisión, si es que todavía estás vivo y que sabes que podías morir, bueno, pues pregúntate, ¿a quién le darás el anuncio? El testamento es clave. Busca ayuda profesional para hacer un testamento, a fin de que los hijos no peleen por la riqueza que tú vas a dejar. Los arreglos funerales, ¿no? ¿Quién va a predicar en tu velorio? ¿Dónde quieres que te velen? ¿Dónde quieres que te entierren? ¿Qué van a tomar en el velorio? ¿Van a comer? ¿No van a comer? Etcétera. El obituario creo que eso no es necesario. Y el perdón. Hay pacientes que por esperar perdonar a alguien todavía no parten. Y no quieren partir hasta que arreglen sus relaciones. Ayude a la gente en este tema del perdón. Muy bien. Ustedes tienen en su material un tema de cuidar al moribundo. Creo que son no sé cuántas páginas, son 7, creo, 8, creo, no me acuerdo bien. Pero ustedes tienen un material que por favor léanlo despacio. Espero que les pueda servir. Allí hay pautas de qué hacer con el moribundo o qué no hacer con el moribundo, qué decir y qué no decir. Pero Normita ha puesto aquí algunos puntos que solamente vamos a repetirlo. La despreocupación humana y psicológica. ¿Qué significa eso? Que muchas veces el gobierno o simplemente la familia, ¿no? Se despreocupa de la persona moribunda. Hay una despreocupación psicológica también del moribundo. O sea, no nos damos de lleno a vivir la situación del moribundo. Y la conveniencia de decir la verdad o no decir la verdad al moribundo es un tema que como familia hay que discutirlo. A veces decir al moribundo que tiene cáncer o que va a morir puede ser duro para él. Hay familias que dicen, no vamos a decir por qué va a morir. No vamos a decir qué tiene. Otros dicen, sí hay que decirle para que sepa cuál es su problema, ¿no? Así que cada familia toma esa decisión de decir o no decir la causa de la enfermedad. El matrimonio. El matrimonio es de reconocimiento público. Algo que ustedes y yo tenemos que decir a los jóvenes que se van a casar es que tienen que pasar primero por la comandancia para que tengan sus antecedentes policiales. 2, por el médico para que tengan su certificado médico, a ver si están sanos o no. 3, hay que pasar por la municipalidad. 4, hay que pasar por la iglesia. Y 5, hay que pasar por la cama. Orientemos a los jóvenes que primero tienen que hacer estas cosas previas a la luna de miel.
Si los jóvenes van primero a la cama, van a tener muchos problemas después. Orientemos ahí. Y recordemos que el matrimonio es público. Todos deben saber que tú te vas a casar. No hay convivencia, hay matrimonio. Es un compromiso amoroso y es un compromiso permanente, ¿no? Hasta que la muerte nos separe. Y el matrimonio es de un goce y placer sexual. Recordemos, es unión monógama. O sea, un solo Dios, un solo pasaje bíblico que se va a predicar, un solo cónyuge. Es unión heterogénea. Es hombre y mujer. No es hombre con hombre, ni mujer con mujer. Dios ha hecho varón y hembra para el matrimonio. Unión para la consumación sexual. La consumación sexual en el matrimonio, creo que eso también lo dije alguna vez, es resultado de la armonía matrimonial. ¿Ya? De la armonía matrimonial. Es el producto de la intimidad matrimonial. Es el producto de llevarnos bien, de vivir bien como esposos. Y como dice la Biblia, no os neguéis el uno al otro. Ustedes conocen ya de este tema. Matrimonio y familia. Relación de padres e hijos. La niñez. Hay mucho que decir sobre este tema. Mucho sobre este tema. No hay tiempo para decirles todo lo que hay en la Biblia sobre este tema. Pero algunas cosas voy a decirles. ¿Ya? La Biblia no acentúa en los derechos, sino en los deberes. Entonces, orienta a tus hijos que ellos tienen deberes para con ustedes los padres. Efesios 6:1, obedecer a vuestros padres. Efesios 6:2 y 3, honra a tu padre y a tu madre. Ese es por un lado. Y por otro lado, hay 4 pasos en la disciplina. Primero, diálogo permanente. Habla con tu hijo, orienta a tu hijo, enseña a tu hijo. Conversa con tu hijo. Diálogo permanente. Segundo, amonestación solemne. Si el hijo persiste en hacer algo que no debe hacer, amonéstale solemnemente, a solas. Tercero, privación. Si el hijo no obedece, prívale de algo que le gusta, no de los alimentos, sino de otras cosas que le encanta. Y cuarto, disciplina física. Pero una disciplina correcta, ¿no? No exagerada, hasta que le saquemos sangre. No. Una disciplina correcta, equilibrada. Y enseñemos a nuestros hijos la palabra de Dios. Transmitamos a nuestros hijos lo que Dios nos ha enseñado. Y llevémosles a Cristo, a nuestros hijos, antes que sean adolescentes. Que los hijos conozcan a Cristo. Después de eso, va a ser bien difícil que los hijos conozcan a Cristo después de ser adolescentes. La misiología enseña que los chicos que conocen a Cristo hasta la adolescencia son líderes en la iglesia. Efesios 6:4 dice, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos. Esa es nuestra tarea. Criadlos. Que tiene que ver
no con nuestra autoridad de padres, sino con el desarrollo de los hijos. El enfoque está en el desarrollo de ellos, no está en nuestra autoridad. Muy bien. Y en cuanto a la adolescencia, escuchen esto. Creo que hay un tema también de eso en la separata, no estoy muy seguro. Pero la adolescencia es una etapa de cambio. Y en esa etapa, la rigidez es mortal. Así que hay dos palabras en esta etapa. Uno es libertad y otro es control. Control, libertad. Libertad, control. De libertad, de cierta libertad a tu hijo adolescente, pero contrólale. No le sueltas del todo. Control, libertad. Ellos tienen 4 preguntas. ¿Quién soy yo? Es una primera pregunta. Es un programa de identidad. ¿Quién soy yo? La otra pregunta es, ¿las reglas de quién voy a respetar? Un programa de autoridad. Y la otra pregunta es, ¿cuáles son las actitudes que voy a adoptar? Es un programa de responsabilidad. Y la otra pregunta es, ¿cuál es el estilo de vida que voy a llevar? Es un tema de conformismo. Ayudemos a nuestros adolescentes a resolver esas 4 preguntas o 4 problemas que ellos tienen. Y los dos deben estar de acuerdo en la crianza de los hijos. Los papás, los dos, papá y mamá, deben estar de acuerdo en la crianza de los hijos. O sea, no hay plan B, hay plan A. ¿Cuál es el plan A? Tu mamá y yo, tu papá y yo. El plan B sería, yo quiero que te vayas, pero tu mamá no quiere. Ahí malora la película, ¿no? ¿Quién es la mala? Es la mamá, ¿no es cierto? Y eso no está bien. Ambos deben ponerse de acuerdo sobre cómo criar a sus hijos. Bien, hermanos, hasta ahí nomás por hoy día y muchas gracias, hermanos, por su paciencia en esta clase.